con esta forma para que podamos ir, bueno, pasando en YouTube. Estamos haciendo un video para YouTube. Me pido de varios amigos. Bueno, a ver, vamos a ir viendo. A ver, hoy vamos a resolver una de las preguntas más polémicas de la historia. ¿Quién hizo caer, en este caso, el virreinato del Perú, el rey? ¿Quién hizo caer? ¿Quién fue el que traicionó? Hay dos cabezas, ¿no? Uno es el virrey José de la Serna y otro es el general Pedro Antonio Olañeta, que era el comandante del Ejército del Sur de la Real Audiencia de Charcas. ¿Cuál de los dos es el culpable? Bueno, y les comento de que ambos, más que todos los de la Serna, han tenido un juicio después de 1825 allá en España por el tema de traición. No, los dos han ido preparando, en este caso, el comandante Pedro Antonio Olañeta murió en la batalla de Tomuzla, ¿no? Pero lo digamos ilógico es de José de la Serna, ¿no? Del virrey peruano que tiene muchas observaciones y que aquí vamos a ir viendo qué se le ha observado, el por qué se le considera un traidor al imperio español. No, un abandono a Lima. Todos reclaman de la Serna. ¿Por qué no ha defendido? ¿Por qué no ha peleado en Lima? Teniendo 10,000 soldados, ¿por qué no ha peleado? Ni una sola batalla en Lima. No, ahora lo que un poco reclaman a Pedro Olañeta es que dividió el ejército, dice. ¿Quién hizo más daño? ¿El que no ha peleado? No. Entonces esperamos a ver para ustedes quién o cuál de los dos creen que es traidor. Ahora vamos a entrar en un contexto para que vayamos conociendo esto de la historia, ¿no? Hemos dicho el día de ayer que cuando llegó José de San Martín a lo que fue Lima, los ejércitos auxiliares de la Argentina, 4 ejércitos auxiliares que no han podido ingresar a la Real Audiencia de Charcas, bueno, que han sido expulsados. Por esa razón, vieron los argentinos que no podían ingresar. Ellos querían llegar a Lima y no podían ingresar, ¿no? Han perdido batallas en Ayoma, en Sipe, han perdido muchas batallas los ejércitos auxiliares argentinos, razón que lo que va a hacer San Martín es irse por Chile, ¿no es cierto? Luego se va a ir a Lima. Esto va a pasar el año 1820 que va a llegar a Lima. Imagínense, San Martín tenía entre 4,000 a 5,000 soldados. El ejército realista tenía entre 10,000 a 12,000, pero supuestamente dispersos. Ahora lo que preocupa es por qué la Serna, o sea, lo que cuestionan todos los hispanistas y todos los que manejan la historia, por qué la Serna, el virrey la Serna de Lima, no ha peleado y no ha defendido el virreinato de Lima o la ciudad de los reyes, como llaman ellos, ¿no? No todo el ejército estaba en Lima, dice. Había problemas de abastecimiento, moral, control de territorio. La idea era tener más soldados, no significaba poder ganar la guerra. No es lo que ellos andaban disimulando, ¿no? La pregunta a ustedes, ¿creen que Lima se podía defender o no se podía defender? No, o estaba bien lo que hizo la Serna en escaparse a Cusco, en escaparse a la sierra y no pelear cuando llegó San Martín en 1820. ¿No? A ver, ahí pueden ir comentando. Pero, a ver, vemos esto, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué la Serna va a abandonar lo que fue Lima? ¿No? El año 1821 abandona Lima. No hubo una sola batalla. No hubo una sola batalla en la defensa de la famosa Ciudad de los Reyes, ¿no? Por eso muchos a la Serna lo tildaban de traidor al rey. Él era de la línea constitucionalista. Por otro lado, el comandante Pedro Olañeta, comandante del Ejército del Sur de la Real Audiencia de Charcas, era absolutista, no había dos corrientes. Entonces la Serna estaba más al lado de los constitucionalistas, ¿no? Entonces muchos dicen que le abrió el paso a San Martín. No, hay argumentos en contra. Tenía tropas, pero ¿por qué no peleó? Todos se han preguntado, ¿sabían eso o no sabían eso? Argumentó a favor
evitó de ser cercado, otros dicen que quiso conservar el ejército. Por una parte, digamos, se va a la sierra y va a haber dos batallas que también son muy dudosas. La batalla de Junín solo dura 45 minutos. Y también ahí el ejército realista tenía más soldados que el ejército supuestamente patriota, ¿no? Entonces, imagínense, no huyó, cambió de campo de batalla, dicen, no muchos. Algunos dicen que la Serna, si evidentemente no ha peleado en lo que fue en la batalla de Lima, hizo una retirada estratégica, ¿no es cierto? Eso fue con relación a lo que fue la Serna, ¿no? Que muchos lo ven como traidor. Y hasta tuvo juicios, el rey le perdonó, pero en España no tuvo juicios por traición, porque entre los actos de traición del virrey de Lima, de la Serna, estaba uno que, bueno, no ha peleado una batalla en Lima, uno. Dos, se ha reunido con San Martín y querían crear un régimen de rey constitucional, ¿no? Entonces, imagínense, muy dudoso, ¿no? A ver, yo les dejo a ustedes para que piensen, investiguen, pero averigüen por qué los limeños no defendieron y no tuvieron una pelea contra el Imperio Español, ¿no? Eso viendo desde el punto de vista de los limeños del virreinato del Perú. Ahora, por otro lado, tenemos a nuestro comandante, que es el general Pedro Olañeta, ¿no? Que él, bueno, ha ido ascendiendo de batalla en batalla. Él participó desde 1810, 1811, en la batalla de Ayoma, en la batalla de Sipe, en varias batallas ha estado. Él ha defendido alrededor de 15 años, ha defendido el tema de lo que fue la de la audiencia de Charcas, ¿no? Que ha ido ascendiendo hasta llegar al grado de general. Hay algunas cartas que le manda Bolívar que le habla con mucho respeto al comandante del Ejército del Sur, a Olañeta, que le dice mariscal. No, a ver, veamos. La Serna era constitucionalista, ¿no? Olañeta era absolutista. A ver, Pedro Antonio de Olañeta, defensor del absolutismo, rechazaba las reformas liberales, ¿no? Hay un punto crítico donde se rebela contra el propio virrey en 1824. Ya había diferencias, siempre ha habido diferencias, ¿no? Una de las diferencias fue de que el virrey La Serna lo puso como comandante a Valdés, siendo que Olañeta tenía mayor antigüedad y tenía más batallas que Valdés, ¿no? Entonces, hubo también traiciones del virrey, ¿no? Pero el que manejaba todo el tema del sector de la Real Audiencia de Charcas era el virrey Pedro de Olañeta, ¿no? Con sus ayudantes, Medinaceli, que al final se va a volcar, está el coronel Francisco Javier Aguilera de Santa Cruz, que fue uno de los que su historia ha desaparecido, pero ha sido uno de los hombres fuertes. Fue intendente y gobernador de Santa Cruz y Cochabamba, fue quien lo decapitó a Warnes, ¿no? Entonces, por ejemplo, él desapareció de la historia. Estamos buscando cartas, historias, documentos para hablar. En otra ocasión hablaremos del coronel del León cruceño español Francisco Aguilera, ¿no es cierto? A ver, muchos a Olañeta le dicen que en la última etapa hizo una división del ejército, dice, no, pérdida de coordinación, hubo un desgaste interno. Dice, no luchaban solo contra los patriotas, sino luchaban entre ellos. Bueno, había una pugna interna entre los constitucionalistas y en este caso, los absolutistas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir viendo, luego vamos a ver algunos comentarios también. Ahora, eso es lo que queremos ir analizando, ¿no es cierto? Miren, la batalla de Junín, supuestamente, en los números que manejan muchos, la batalla de Junín duró 45 minutos, ¿no? Dicen que hubo de 8.000, pero otras fuentes dicen de que hubo más del ejército realista, alrededor, tenían 2.000 soldados más, pero pierden la batalla de Junín. Ahora, lo ilógico es la batalla de Ayacucho, que hay un general que tiene un video en YouTube, pueden ustedes ver el que habla de la batalla de Tumuzla también. Él dice que la batalla de Ayacucho era un show,
¿no? Porque, bueno, se abrazaban, se saludaban, ¿no? Ha sido más una formalidad, dicen, ¿no? Ha sido una formalidad. Y lo que preocupa es, por ejemplo, que en la batalla de Ayacucho los realistas eran 9.000 soldados y supuestamente el ejército colombiano de Sucre, con algunos peruanos, ingleses, llegaba a 6.000 soldados. O sea, tenía más de 3.000 soldados los realistas en Ayacucho. ¿Y por qué perdió la Serna? No, o sea, medio dudoso, medio dudoso. La batalla de Ayacucho tiene mucha tela por cortar. Los estudiosos en el área militar, a veces ustedes saben que las guerras se ganan más por diplomacia, a veces las guerras son algo formal, las batallas es algo formal, pero bueno, eso es para que ustedes, bueno, vayan investigando, ¿no? Entonces, después de la guerra de Ayacucho en 1824, van a perder los realistas. El resultado es derrota total, capturan a la Serna. Bueno, hay un mensaje, ¿no? Incluso con más tropas perdieron. Esto es lo que llama la atención. Los realistas eran 9.000 soldados y los patriotas eran 6.000. Y los patriotas estaban cansados, ¿no? Entonces es muy ilógica, es muy dudosa esta batalla de Ayacucho, ¿no? Pero bueno, para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es acá tenemos dos posturas, ¿no? Una postura es la Serna culpable. ¿Por qué? Porque abandona Lima, no enfrenta a San Martín, pierde control político, pierde las batallas de Ayacucho y Junín con más soldados, ¿no? Es un culpable. Ahora otros echan la culpa también a Olañeta y tenemos que limpiar la imagen de Olañeta porque han manciado su imagen de Pedro de Olañeta porque él más bien hacen figurar de traidor en España, ¿no? Dice que el general Olañeta ha dividido el ejército, ha debilitado el virreinato y facilita la derrota final. Bueno, ahí va un análisis que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? Sin retirada, el ejército podía perderse más antes, dice, ¿no? Pero sin división interna quizás resistirían más tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, a ver, esperamos algunos comentarios, ¿no? Entonces, acá hacemos una conclusión clara. La caída del Imperio Español en lo que fue Hispanoamérica, en este caso Sudamérica, no fue por un solo hombre, ¿no? Sino fueron varias decisiones, varios errores, varias pugnas internas también, porque algo que muchos estudiosos analizan y dicen, cuando se va a independizar las provincias del Río de la Plata y todo ese sector hasta el desaguadero eran parte de lo que fue el Río de la Plata. Bueno, el virrey no podía autodesignarse, el virrey de Perú no podía autodesignarse como administrador de ese territorio, no podía designarse, ¿no? Entonces, bueno, eso también viene para que se vaya. Tenemos mucho que analizar, ¿no? Mucho que analizar, ¿no? A ver, vamos a ir viendo algunos datos más en este tema, ¿no? A ver, les voy comentando algunos datos más. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Quién creen ustedes que ha sido el traidor? ¿Se ha sido la Serna? ¿O quién es el culpable? No digamos traidor, ¿no? Digamos, ¿quién ha sido el culpable? ¿Quién ha sido el que traicionó al rey de España, ¿no? ¿Quién fue? ¿Fue la Serna, el último virrey, o fue Olañeta, el comandante de los ejércitos del sur, ¿no? Muchos dicen que por intereses y por ambición personal, ¿no? Pero siempre ha habido la pugna entre la Real Audiencia de Charcas y Lima, siempre ha habido una pugna. Desde la creación de la Real Audiencia de Charcas, el virreinato del Perú, el virreinato de Lima, siempre veía con malos ojos a la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Y peor, esto va a significar una división con el tema de la creación del virreinato del Río de la Plata. No había mucha pugna entre Potosí y Lima, había mucha pugna. Y esa pugna no solo fue
al inicio del Imperio Español, ¿no es cierto? Ha sido también al finalizar el Imperio Español, ¿no? Porque cuando se va a fundar la Real Audiencia de Charcas, los que más van a reclamar van a ser los de Lima. En 1559, cuando, bueno, el rey Felipe II va a crear la Real Audiencia de Charcas con una cédula real, los que más se enojan y se molestan son los amigos de Lima, ¿no? Entonces, ha habido una pugna hasta el último, eso es lo interesante, ¿no? Ha habido una pugna, ha habido una pugna hasta este último, ¿no? Es una pugna que muchos reclaman, los que van analizando y estudiando, porque algo que molesta, que la Serna no hizo nada, no hizo nada, o sea, a lo que muchos dicen, ¿no? ¿Qué pasó con el virrey José de la Serna? ¿Por qué no defendió Lima? ¿Por qué no ha peleado Lima? Si en todas las batallas, bueno, imagínense, han entrado a Potosí, se ha defendido Potosí, han entrado a Oruro, se ha defendido, han entrado a Santa Cruz y se ha defendido. Ahí estuvo el coronel, el patriota que muchos dicen desde el punto de vista hispanista, estaba el coronel Francisco Javier Aguilera, el león cruceño, ¿no? Que fue el que se hizo designar como gobernador de Santa Cruz y de Cochabamba, ¿no? Quien ha defendido. Pero Lima, que supuestamente era la capital del poderoso reino del Perú, como dicen algunos amigos del Perú, como dice el Capitán América, ¿por qué no han tenido la capacidad de tener una batalla, ni una sola batalla para defender Lima, ¿no? Imagínense. Y uno de los cómplices pasivos llega a ser José de la Serna, ¿no? Miren, para ir entrando más en contexto, miren, y esto vayan viendo los datos, ¿no? La llegada de José de San Martín se va a dar en 1820. Va a desembarcar en Paracas en septiembre de 1820 con 4.000 a 5.000 a 4.500 soldados, 4.000 a 4.500 soldados, ¿no? Del ejército de San Martín, del libertador del Perú, ¿no es cierto? El objetivo era evitar una guerra prolongada y lograr la independencia mediante la negociación, ¿no? Lo que querían eso era San Martín, ¿no? Una estrategia de presión militar, propaganda, división en el bando realista. Esa división ha causado mucho, ha debilitado el ejército realista, el tema de la división interna, ¿no? Había un contexto clave, que el virreinato ya estaba debilitado por guerras internas y pérdida de recursos, ¿no? Pero acá se ve que José San Martín va a llegar ya con una estrategia, y esa estrategia es no pelear, pero a la vez los limeños tampoco se levantan, ¿no? Tampoco se levantan, y peor aún, imagínense, va a haber una conferencia en Punchucua en 1821, donde se va a reunir. Ahí lo ven como traidor al virrey de Lima, José de la Serna, porque se va a reunir con San Martín. Imagínense, se están reuniendo en 1821, una reunión interna ya para hacer las negociaciones, ¿no? Muchos investigadores dicen que ya hicieron las negociaciones, que ya estaba, eso era lo que Olañeta decía, ¿no? Que José de la Serna ya tenía conversaciones con San Martín y con Bolívar. Miren, en esta conferencia, San Martín, ¿qué propone? Una monarquía constitucional independiente, un príncipe europeo que gobernaría el Perú, ¿no? Y la Serna responde, no acepta romper con España. Y esto es lo ilógico. Miren, la Serna se va a retirar a la sierra con 10.000 a 12.000 soldados. Imagínense, tenía 3 veces más soldados que San Martín. ¿Y qué va a hacer José de la Serna? A mí me gustaría preguntarle a José de la Serna por qué no defendió Lima. Porque Lima ha sido el talón de Aquiles. Al caer Lima, que era la capital del virreinato del Perú, bueno, todo el imperio español se va a debilitar, porque ya Argentina, o en este caso las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires, cae.
mientras hay disputas internas de organización, el ejército español podía reorganizarse. Pero en este caso, José de la Serna es uno de los cómplices pasivos por no haber defendido, o por lo menos ido a una batalla. ¿Dónde estaban los nobles de Lima que no salieron a defender al rey, que no salieron a defender el imperio español, ¿no? Entonces ahí vemos una de las traiciones de José de la Serna. No, para los realistas dicen que la Serna fue leal al rey. Para los independistas dicen que rechazó una salida pacífica. Pero para los realistas constitucionalistas, pero para los realistas absolutistas, la Serna fue un traidor, porque él no ha peleado con el ejército de San Martín. Bueno, ahora nos vamos a ir a analizar la otra cara de la moneda, ¿no? Vamos a ir a la Real Audiencia de Charcas, a lo que eran las anteriores provincias del extinto virreinato del Río de la Plata. ¿No? En muchos documentos, por ejemplo, Simón Bolívar, cuando habla de la Real Audiencia de Charcas, él habla como La Plata, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿no? ¿Cuál era la situación de nuestro general Pedro Antonio Olañeta en la Real Audiencia de Charcas? Era un defensor radical del absolutismo del rey, pero sin la Constitución. No ha defendido desde 1810 hasta 1825, casi 15 años ha peleado por el rey de España y va a morir en la batalla de Tumuzla, ¿no? Miren, va a rechazar la Constitución Liberal Española de 1820. Rechaza la Constitución. Ahora muchos dicen, ¿por qué rechazan la Constitución los de la Real Audiencia de Charcas? Porque no teníamos un diputado. Bueno, es lo que manejan algunos, ¿no? Pero él decía, bueno, yo soy absolutista, decía. Imagínense, desde 1820 ya va a haber esa ruptura entre lo que era Lima y lo que era La Plata, lo que era la ciudad de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Lo que va a hacer Pedro Antonio Olañeta, él va a controlar todo lo que fue la Real Audiencia de Charcas o las provincias de Charcas, que también muchos llaman, ¿no? Tenía alrededor de 3.000 a 5.000 hombres en distintos momentos, ¿no? Iba variando, manejaba desde Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija. Y bueno, Pedro Antonio Olañeta, entre otras de sus hazañas, fue el que ingresaba a las provincias del Río de la Plata, va a ir a Humacahua, va a ir a Salta, a Tucumán, va a querer recuperar. Él no se va a quedar así, sino va a tener también algunos ingresos a lo que es lo que va a ser a futuro Argentina, ¿no es cierto? Él no se quedaba solamente cuidando la Real Audiencia de Charcas, también él lo que hacía era, bueno, ir a querer recuperar esos territorios que se perdió con los ingleses, ¿no? Y los insurgentes en las provincias del Río de la Plata. A ver, ese es un dato clave. Entre 1810 a 1825, Pedro de Olañeta, el comandante Pedro Antonio Olañeta de la Real Audiencia de Charcas, resistió aproximadamente 15 años en la región. O sea, son 15 años que él ha estado defendiendo y cuidando la Real Audiencia de Charcas. Estaba cuidando la villa imperial del emperador Carlos V, estaba cuidando La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, junto con sus comandantes y sus coroneles de confianza, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, el coronel que siempre lo nombro, a Javier Francisco Aguilera, el león cruceño español, uno de los héroes, que fue Aguilera, ¿no? Algo que también hay que recalcar y repetir de lo que fue el comandante Pedro de Olañeta fue de que él, en su calidad de defensor, bueno, participó en 4 expulsiones, se podría decir, ¿no es cierto? Primero, al primer ejército auxiliar de 1810 a 1811,
va a derrotar en Huaki. Al segundo ejército auxiliar también es derrotado los del Río de la Plata, que nos veían como sus provincias, ¿no es cierto? De 1812 a 1813 va a derrotar tras avances iniciales. También el tercer ejército va a ser derrotado en 1815 en la derrota en Sipe-Sipe, ¿no? Y intentos posteriores y regulares que, bueno, han ido apagando los incendios junto con Aguilera, junto con Medinaceli también, junto con otros militares del Imperio Español, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí se ve de que el comandante Pedro de Olañeta va a ser el que, bueno, va a ser el que va, como decimos, en una forma más, con una forma más atractiva, va a ser corretear a los ejércitos auxiliares de lo que eran las provincias del Río de la Plata, ¿no es cierto? Bueno, esas fuerzas aproximadas, ejércitos auxiliares, estaba de 3.000 a 6.000 soldados. Los realistas también estaba por ese número, ¿no? Tenían entre 4.000, 5.000 soldados. El resultado es que la Real Audiencia de Charcas se va a mantener realista hasta 1825. Y es algo también un dato muy importante esto, porque el último bastión, el último lugar hispano en toda Sudamérica ha sido la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Que estuvo hasta 1825, hasta el 1 de abril, dice, ¿no? Porque fue la última batalla, la batalla de Tumuzla, que duró, muchos dicen, entre 3 a 5 horas la batalla de Tumuzla, pero muchos han querido ocultar esta historia y dicen que solo fue un disparo, ¿no? Y existe mucha documentación, están apareciendo cartas en los archivos de las Indias, existen cartas del mismo Sucre a Medinaceli. Bueno, lo que quieren hacer desaparecer de la historia es a la Real Audiencia de Charcas, quieren hacer desaparecer de la historia al general Pedro Olañeta, el último comandante del Ejército del Sur de la Real Audiencia de Charcas. Quieren hacer desaparecer al coronel Francisco Aguilera. Bueno, por X o Z interés, ¿no? Muchos dicen que quieren hacer reconocer o quieren hacer desaparecer de la historia porque nos quieren vender la idea de que Simón Bolívar y Sucre fueron los libertadores, ¿no? Ellos no fueron los libertadores, ellos tal vez fueron los que han puesto las bases del Estado boliviano, pero ellos no han, en territorio boliviano, no han sacado el sable y no han disparado un cartucho, como se dice, ¿no? Ellos no nos han libertado, ellos han puesto las bases del Estado boliviano, ¿no? Pero ellos no eran libertadores. Los verdaderos libertadores, muchos dicen que fue Medinaceli, que bueno, fue la mano derecha de Olañeta, pero al final cayó en la trampa de Simón Bolívar y Sucre, que ellos siempre andaban mandando cartas indicando vénganse al bando de los supuestamente patriotas. ¿Por qué será que quieren hacer tal cosa, no? Bueno, yo creo que lo que siempre tratan de menospreciar, de bajar estima, porque cuando un país no se siente orgulloso de sus raíces, es un país débil, ¿no? Y es por eso que muchas cosas nuestros historiadores nos ocultan, muchos temas, ¿no? Algo decíamos ayer, por ejemplo, la batalla de Ingavi, que solo nos dicen batalla de Ingavi, pero no nos dicen que Vallivian estuvo 5 meses entrando en territorio peruano, que estuvo el ejército boliviano paseando 5 meses en territorio peruano, que no nos han educado de esa forma, ¿no? Ahora, con relación a Pando, también nos dicen, Pando ha sido una guerra, es algo que se ganó en guerra, que hemos sido los bolivianos, bueno, y muchas cosas más que vamos a ir hablando a futuro, ¿no es cierto? Pero lo importante es que nosotros vayamos investigando, y más, Beth, que bueno, tú eres de la ciudad de La Plata, una de las ciudades que ha sido una de las primeras ciudades fundadas, si no me equivoco, en 1538, la capital era de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Que muchos
hasta le quitan su nombre correcto, ¿no? Que es la Real Audiencia de Charcas. Ese es el verdadero nombre, no es Charcas. No, no es Charcas, ¿no? Por ejemplo, algo que también yo les comento, muchos historiadores hemos ido buscando documentación de lo que es Alto Perú, y Alto Perú no hay. O sea, recién va a aparecer de 1809, 1810, en algunos documentos aparece, pero tampoco es, pero es algo que han querido borrar de la historia de Bolivia, las de la Audiencia de Charcas. Nos están queriendo borrar, al poner el término Alto Perú, nos están queriendo borrar 300 años de historia de lo que era la Real Audiencia de Charcas o la Cancillería, ¿no? Imagínate, y tú eres de un lugar que yo tengo que conocer, no conozco ahorita, pero ya vamos a ir a conocer lo que es la capital de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, nos están queriendo borrar de la historia y poner algunas ideas que son ilógicas, ¿no? Y muchos historiadores, lamentablemente, muchos, no diría historiadores, repetidores de lectura o repetidores, no analizan. Muchos dicen, por ejemplo, varios comentaristas no analizan la historia. Bueno, tampoco es, digamos, su hobby o les interesa. Muchos dicen Alto Perú, pero todos los defensores culturales en Bolivia ya saben que Alto Perú es un apodo, ¿no? Que es un apodo, ¿no? Pero muchos periodistas de la talla de Amalia Pando, por ejemplo, que es una periodista que ha trabajado con Carlos Mesa, de Espinosa, que es otro periodista, ellos siguen manejando el término Alto Perú, que no existe. Si evidentemente estaba en el Acta de Independencia, fue porque el que hizo el Acta de Independencia estaba en contra del Imperio Español. Querían borrar la Real Audiencia de Charcas, querían borrar la Villa Imperial del emperador Carlos V, querían borrar el tema de la Villa de San Felipe de Austria, que era un emperador también que tiene el nombre de Oruro. Querían borrar las misiones jesuitas en Chiquitos, en Mox, o sea, toda esa historia que es esos 3 siglos de historia que tenemos, quieren borrar de un plumazo los republicanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos analizando y despertando, ¿no? A ver, vamos a ir viendo ahora esa ruptura interna, porque en el Imperio Español, para que vean la diferencia entre Lima y Charcas, entre lo que era Lima, la ciudad de los reyes, y la Real Audiencia de Charcas, había una diferencia también en la última etapa. Era que en Lima eran constitucionalistas, y en el tema de la Real Audiencia de Charcas éramos de una corriente absolutistas. Nosotros éramos, bueno, leales súbditos del rey de España, del rey Fernando VII de España en esa época, ¿no? Lo que, digamos, la Serna era totalmente distinto. O sea, había una división tan fuerte entre Lima y Charcas que en la última etapa no tenemos nada que ver con Lima. Ellos tienen su propio ejército realista del Perú a la cabeza de la Serna, y nosotros tenemos nuestro propio ejército a la cabeza del Olañeta. No, éramos totalmente distintos, ¿no? Entonces, imagínense, para muchos, y Olañeta, como era absolutista y era enemigo imagínense, desde esa época había esa enemistad que, bueno, comenzó con la Real Audiencia de Charcas cuando van a fundar, y finalizando el Imperio Español también hay esa pugna entre Charcas y Lima, ¿no? Entre la Real Audiencia de Charcas y Lima, porque Olañeta va a estar en contra de la Serna, ¿no? Va a decir, tú eres constitucionalista, yo soy absolutista. Bueno, y Olañeta se va a rebelar, dicen, contra el virrey, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente ahí se divide el ejército, que ya estaba dividido, ¿no? Porque Olañeta era el que manejaba. Y lo que pasa que la Serna, miren, esto también es para investigar, por eso muchos dicen que la Serna ha sido un traidor. La Serna, en vez de ir a pelearse con el virrey La Serna, en vez de ir a molestar a San Martín, en vez de llevar soldados para a molestar a Bolívar, La Serna mandaba soldados para molestar a Olañeta. Lo mandó a Valdés a molestar. ¿Por qué? Porque él era absolutista. Entonces ahí vemos que la Serna, en vez de apoyar o en vez de molestar a los argentinos, a los del Río de la Plata, que era el San Martín, o a Bolívar,
la Serna, el virrey de Lima, mandaba soldados a molestar a Olañeta, y uno de ellos era Valdés, que por órdenes del virrey del Perú venía a molestar. Imagínense, en vez de defender el imperio español, el virrey de Lima se dedicaba a molestar a Olañeta, ¿no? Y esto tiene que todavía investigarse. Hay cartas, hay archivos, hay partes, ¿no? Y es ilógico, ¿no es cierto? Es ilógico porque, como digamos, lo que va a hacer la Serna es no defender Lima, pero sí tiene habilidad para molestar a lo que fue el comandante del Ejército del Sur. ¿Por qué? Por pugnas internas, dice, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esta batalla, la batalla de Junín. Algo que me llama la atención, la batalla de Junín, es de que solo duró 45 minutos. Y entre los soldados, supuestamente los patriotas tenían alrededor de más soldados, ¿no? Y los realistas tenían menos soldados. Muchos dicen entre 10,000 y 8,000, pero donde se va a ver más, 45 minutos, lo que es Tumusla ha durado 3 a 5 horas, pero la batalla de Junín, que tanto dicen la batalla de Junín, duró 45 minutos. Y eso también para que ustedes vayan analizando, ¿no? El 6 de agosto de 1824 se da la batalla de Junín, donde la Serna va a perder con el ejército de este caso de los libertadores, ¿no? Fue un golpe moral y fuerte al ejército realista, pero nos vamos a esta otra batalla, la batalla de Ayacucho, que todos conocen, del 9 de diciembre de 1824. Acá van a ver los números, por eso a la Serna le dicen que es traidor. La Serna tenía 9,000 soldados y los patriotas tenían, en este caso Antonio José de Sucre, tenían entre 5,000 a 6,000 soldados. O sea, tenía la Serna, el virrey La Serna, en la batalla de Ayacucho tenía 3,000 soldados de más. Y lo que llama la atención es que antes de la batalla, muchos dicen que ha sido más una disimulada, que se abrazaron, se saludaron, ¿no? Bueno, que fue más un show, ¿no? Y lo ilógico es de que, imagínense de que 2,000 soldados realistas supuestamente han caído prisioneros, ¿no? Es totalmente ilógico, que yo creo que los investigadores tienen que estudiar el tema de la batalla de Ayacucho. No podemos asimilar, digamos, decir, las últimas batallas, Junín y Ayacucho. Se tiene que investigar cuántos soldados, las posiciones, los comandantes, cómo llegó el ejército, en este caso de Antonio José de Sucre, ¿no? Pero en esta supuesta última batalla fue una victoria decisiva. Claro, imagínense cómo van a ganar 6,000 soldados a 9,000. Bueno, habiendo algo dudoso, ¿no es cierto? Pero lo que más nos hace dudar la Serna es que no defendió Lima. No hubo una sola batalla donde los limeños hayan dicho vive el rey de España y vamos a ir a pelear por el rey de España. No, imagínense. Y eso para muchos fue las dos últimas batallas. Y han hecho desaparecer de la historia la batalla de Tumusla, ¿no? Hacen desaparecer la batalla de Tumusla. Entonces, acá tenemos que analizar y estudiar y seguir viendo documentación. Vamos a ver documentación, les voy a ir mostrando a futuro quién es considerado el traidor. No una versión realista tradicional, una constitucionalista lo ven a Olañeta, porque dice que no participó en la batalla de Tumusla y la batalla de, en la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no? Olañeta tenía que cuidar el sector sur, no tenía que cuidar porque los argentinos estaban ojo al charque también, ¿no? Entonces también eso ha sido algo que digamos, que muchos dicen que Olañeta no podía llevar rápidamente su ejército y se tardaba, ¿no? Eran desde Charcas, mover un ejército hasta Lima o hasta Perú, eran alrededor de 2 meses, 3 meses, dicen, ¿no? Entonces también ese era un factor que podemos ver, ¿no es cierto? Ahora, muchos llaman la atención al tema de Olañeta porque se rebeló contra el virrey, dice, ¿no? Fragmentó el ejército, facilitó la derrota de Ayacucho. Muchos, hasta hay un libro que bueno, vamos a ir desvirtuando porque hay un libro que se escribe en España donde a Pedro Olañeta lo manejan como traidor, pero para mí el traidor ha sido la Serna.
Porque como hemos dicho, Olañeta defendió 15 años, ha defendido el Imperio Español, a lo que la Serna no defendió Lima, ni una sola batalla, ¿no? Ahí yo veo para que ustedes digan cuál de los dos consideran que es el traidor, ¿no es cierto? Miren, para una versión absolutista, que era Olañeta, dice, Olañeta era el patriota, ¿no? Argumentando que defendía al rey absoluto, que era Fernando VII, consideraba traidores a los liberales como la Serna, ¿no? Para los absolutistas, ¿no? Y los constitucionalistas, bueno, que tenían otro análisis, ¿no es cierto? Una visión historiográfica moderna, dicen que no hay un traidor claro, sino conflicto ideológico interno entre el absolutismo y el liberalismo. Pero aquí vamos a ver esto. Es esto que quede bien claro para muchos amigos vecinos, ¿no es cierto? Nunca hemos estado de la mano con Perú y Bolivia. Nunca hemos estado en la época prehispánica, en la época hispánica. Desde el momento que se va a fundar la Real Audiencia de Charcas, va a haber división, va a haber una pugna de poder entre Lima y Charcas y La Plata y Potosí, va a haber una pugna. Cesando el tema del Imperio Español, también va a haber una pugna entre lo que es Lima y la Real Audiencia de Charcas, ¿no es cierto? Nosotros desde 1781, 1776, bueno, hemos pasado a ser supuestamente parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Nosotros deberíamos ser argentinos en este momento, ¿no? Por el tema del usiposidetis, del derecho de posesión, deberíamos ser argentinos. Por eso los argentinos mandaron durante 4 veces a lo que fue la Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, imagínense, hubo siempre esa división entre no hemos sido, como dicen, hermanitos, nos llevábamos de la mano. Eso es totalmente falso, ¿no? Y para los que quieren pueden investigar en los archivos de las Indias. Hay procesos donde se queja de competencias ante el rey con relación a Lima y con relación a Charcas, ¿no? Entonces ha habido siempre una pugna. Ha habido una pugna al iniciar el Imperio Español, porque el que debería ser la capital del virreinato del Río de la Plata tenía que ser Potosí o tenía que ser, en este caso, La Plata, ¿no? Pero por motivos estratégicos, para un poco poblar el tema de Buenos Aires, se llevó a Buenos Aires, ¿no? Estaba muy alejado. Y también por el tema de que los ingleses quieren ingresar por ese lado, ¿no? A ver, por ese tema, por esa visión historiográfica moderna, no hay traidor claro, sino un conflicto ideológico interno, absolutismo y liberalismo, no una división de mando. Entonces, miren, acá es importante que vayamos viendo y ustedes vayan analizando. Hay muchos libros. Hay John Lynch, Las Revoluciones Hispanoamericanas, Tulio Halperin, Historia Contemporánea de América Latina, Brian Halmet, El fin de España, los Archivos Generales de Indias, Documentos Virreinales, Instituto de Estudios Bolivianos en la UMSA. Bueno, tenemos mucho material para que podamos ir viendo y conociendo nuestra historia, ¿no es cierto? Lo que tenemos que resumir cuando un peruano dice, bueno, Perú y Bolivia éramos hermanos, juntitos de la mano, ¿no? Eso era totalmente distinto. Ha habido mucha pugna desde la fundación de las ciudades hispanas, desde lo que fue la ciudad de La Plata, la Villa Imperial de Potosí, Oruro, desde La Paz, desde Lima, Cusco, había siempre intereses económicos, intereses de mando. Y bueno, muchos dicen, no, ustedes dependían del virreinato, no, o sea, todo lo que era la América Española o las Indias occidentales, como muchos dicen, se dependía del Consejo de Indias. Esa era la máxima autoridad del Consejo de Indias. No tanto el virrey, tanto el presidente de la Audiencia de Charcas, tenían que dar informes, ¿no? Entonces, ahí vamos conociendo, ¿no? Ningún peruano dice que son hermanos con Bolivia. Bien, ¿no? Es cierto, Marte, ¿no? Es cierto, pero lo que nosotros queremos dar a conocer de que ahora, que digan que Bolivia perteneció a, como dice, cada vez que veo videos del Capitán Paloma, vamos a hacer algunos videos y vamos a ir aclarando, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Que somos
un solo país que compartimos, ¿no? Hemos sido totalmente distintos hasta los últimos días del Imperio Español, ¿no? Hasta los últimos días del Imperio Español, ¿no? Y esa imagen de esas dos personas o de esos dos líderes nos demuestra claramente que, bueno, ha habido esa división, ¿no? Acá tenemos a la Serna, que era el último virrey, que era enemigo acérrimo del comandante del Ejército del Sur de la Audiencia de Charcas, Pedro Olañeta, ¿no? De Pedro Olañeta ha sido uno de sus peores pesadillas de la Serna, ¿no? Ha sido una de las peores pesadillas. Entonces, miren, queridos amigos, esa división siempre hubo desde inicios del Imperio Español hasta finalizar el Imperio Español, ¿no? A ver, aquí, bueno, acá Marte, bueno, los historiadores se jactan de ser educados, dicen, bueno, saludamos cada quien con su punto de vista, ¿no? Ustedes pueden ir revisando la historia, pueden analizar la historia, pero acá tenemos dos momentos que yo quiero que vayan analizando, ¿no? El tema de lo que la Serna no defendió Lima, se escapó a la sierra, y eso es en 1820, ¿no? Son datos que se tiene que ir conociendo, son datos que se tiene que ver, y es algo que la historia, que me gustaría que Capitán Paloma alguna vez pueda aclarar eso, ¿no? Que tampoco él es historiador, pero anda metiendo cada cosa a la cabeza de los amigos de lado, ¿no? Miren, durante la fase final de la independencia sudamericana, la retirada del virrey La Serna, o la huida o la escapada de Lima frente al avance de José San Martín, ha sido interpretada por algunos como una traición. La aparente superioridad numérico del ejército realista refuerza esa percepción. Imagínense, La Serna tenía 9,000 soldados, de 9,000 a 12,000 soldados, y se va a escapar de San Martín, que solo tenía 4,500 a 5,000 soldados. Tenía el doble, y más del doble tenía La Serna, pero se va a escapar. Sin embargo, un análisis estratégico y logístico político demuestran que es una decisión, no fue una traición, sino fue una maniobra militar, como muchos dicen, ¿no? Fue una maniobra militar, ¿no? Aquí va, digamos, la aparente superioridad numérica, ¿no? Miren, acá dice, es cierto que el ejército realista contaba en términos generales con más tropas. Los realistas tenían de 10,000 a 12,000 soldados. Estos eran los soldados que tenía el virrey La Serna. Y el ejército de San Martín solo tenía 4,000 a 5,000 soldados. Miren, y no fue a defender, y no tuvo alguna batalla. A ver, dime, Marte, tú que tal vez eres un historiador con maestrías y posgrados, a ver, busca en tu celular o busca y mándame un dato donde, está alguna batalla que haya habido en Lima, no en el Callao, en Lima. No existe. Revisen libros, no existe ni una sola batalla a lo que fue La Serna, ¿no? Ahora, muchos dicen las fuerzas realistas no estaban concentradas en Lima, ¿no? Es un pretexto. Estaban distribuidas entre Lima, la Sierra Central, pero ¿y por qué no podían bajar a defender y hacerlo corretear a lo que fue San Martín? Más al contrario, San Martín se reúne con el virrey La Serna y empiezan sus negociaciones, no queriendo volver una monarquía constitucional, queriendo traer un príncipe para Perú de Europa, ¿no? Imagínense, calidad de estado de las tropas, dicen tropas mal abastecidas. Muchos dicen que cuando San Martín llegó, después de pelear en Chile, cuando San Martín va a llegar a lo que es Lima, tenía un ejército totalmente débil, tenía un ejército totalmente cansado. Entonces es ilógico, ¿no es cierto? Eso es para que investiguen, eso investiguen y eso, vayan analizando, ¿no es cierto? Entonces, miren, la calidad de estado de las tropas mal abastecidas, problema de moral, deserciones frecuentes. San Martín dominaba la costa y bloqueaba suministros, dice, ¿no? Había un apoyo naval, estaba supuestamente fuerte San Martín, pero no justificaba, ¿no es cierto? No justificaba.
La decisión de abandonar Lima en 1821 por el virrey La Serna y evacuar Lima y retirarse a la sierra es algo que muchos dudan. Desde una perspectiva emocional, esto parecía una huida, ¿no? Desde una doctrina militar es otra cosa, dicen, ¿no? Muchos dicen que fue una doctrina militar, pero muchos, dudan, ¿no? Y también vean, la batalla de Ayacucho, la Serna tenía 9,000 soldados y Sucre tenía 6,000 soldados, ¿no? Imagínense, 9,000 soldados a 6,000 soldados. Entonces, eso también deja mucho que analizar. Eso es para que investiguen. Y eso es para que veamos la verdadera historia, ¿no? Que muchos no cuentan, que muchos se van olvidando, ¿no? Vamos saludando a Julián, a Beth. Bueno, entonces, miren, muchos dicen que ha sido una jugada estratégica, nos retiramos y se mantiene una capacidad de combate, conserva el núcleo del poder realista, dicen, ¿no? Esto confirma porque la guerra continúa durante 3 años más. Supuestamente ese era el pretexto de la Serna, ¿no? Vamos a durar 3 años más porque si peleamos en Lima vamos a morir con San Martín. Pero, bueno, eso es para dudar, ¿no es cierto? Es el único lugar, imagínense, hasta Argentina, hasta Buenos Aires, ha tenido 3 invasiones inglesas y los mismos de Buenos Aires, ahí tenemos a Cornelio Saavedra, el potosino, que ha expulsado a los ingleses, ¿no? Imagínense, hasta Buenos Aires, hasta el virreinato del Río de la Plata, que era la capital, Buenos Aires, ha sido invadido durante 3 veces por los ingleses y ellos los han expulsado. Y eso sin ayuda de los ejércitos de Charcas, pero cuando van a llegar San Martín a Lima, no los van a expulsar. No los van a expulsar. Ahora, miren, ¿por qué no enfrentó a San Martín en Lima? Dice, San Martín no buscaba una gran batalla frontal. Su estrategia era aislar Lima, generar crisis política, forzar a la independencia sin destrucción total, ¿no? Y la Serna entendió esto, dice, ¿no? Enfrentar a Lima, ¿qué significaba? Combatir en condiciones desfavorables, posible derrota decisiva inmediata. Su decisión fue coherente con la lógica militar. Para algunos, ¿no? Para otros lo ven como traidor y ha sido juzgado en España. Y el rey le salvó la vida a la Serna, ¿no? Porque la Serna supuestamente se hizo algunas heridas en la batalla de Ayacucho y no murió, pero mientras que el comandante Olañeta, quien ha peleado durante 15 años, él ha muerto en la batalla de Tumusla. No, ahí vemos quién es el traidor, el que disimula y vuelve a España o el que muere en batalla, ¿no? Ahora, muchos dicen, el verdadero factor decisivo de esa división interna fue un problema crítico, no fue Lima, dice, ¿no? Ahí la Serna empezó a echar la culpa a Pedro Antonio Olañeta. O sea, todas estas decisiones que hizo la Serna para lavar su imagen en España, le empezó a echar basura a Pedro Olañeta. Pedro Olañeta ha sido uno de los que ha defendido durante 15 años la Real Audiencia de Charcas. No, ha expulsado a 4 ejércitos auxiliares. Y la Serna, a la primera visita de lo que fue San Martín a Lima, no va a pelear. ¿Qué pasó, Beta? ¿En qué te confundiste? ¿En qué te confundiste? A ver, Julián dice, ¿qué pasó? Yo lo estaba escribiendo al peruano. Dice, no, bien, sigan. No, gracias a Julián, gracias, Bet. Bueno, gracias, a los bolivianos. Estamos conociendo la historia, ¿no? Conociendo la historia y pasando algunos datos, ¿no? A ver, miren, lo que a mí un poco me da de rabia es que quieran mellar la dignidad del general Pedro Antonio Olañeta. A él, la Serna, le va a tildar de traidor en España. No, pero imagínense, él ha defendido durante 15 años lo que la Serna no hizo. Cuando llega San Martín a Lima, se va a ir a la sierra. No, ahora lo que él dice, la Serna en su descargo, dice, Olañeta se sublevó contra el virrey, dice 1824. Dice que dividió las fuerzas
y obliga a dispersar las tropas. Pero esa es su teoría que maneja la Serna, el virrey limeño, contra el comandante de la Real Audiencia de Charcas. Es totalmente falso. Porque imagínense, los de Buenos Aires, cuando llegan los ingleses, los van a votar los de Buenos Aires a los ingleses. Cuando es conquistado las primeras veces Buenos Aires, por los ingleses los van a votar. Y esa capacidad de lo que fue la capital, Buenos Aires, de la capital del Virreinato del Río de la Plata, no pasó lo mismo con Lima. En Lima han tomado Lima sin una batalla y no han sido capaces de levantarse los nobles, entre comillas, limeños para defender a su rey, a nuestro rey Fernando VII, ¿no? Entonces no puede ser un pretexto de la Serna decir, Olañeta nos ha dividido, porque Olañeta tenía que cuidar la Real Audiencia de Charcas. Él no podía ir a defender Lima, no podía ir a defender Lima, ¿no? Entonces, miren, son cosas muy interesantes que nosotros estamos haciendo más estos lives, es por un poco recuperar la dignidad de Pedro de Olañeta, ¿no? Quien ha tenido un juicio en España por supuestamente traidor. Muchos españoles lo ven como traidor, pero no, él ha sido el héroe. El traidor aquí ha sido la Serna. No es la decisión que tengo, tal vez otros pueden tener otra decisión, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos Junín y Ayacucho que hemos visto, golpe moral, Junín, que duró 45 minutos, parece una batalla más pactada. Ayacucho también, que muchos dicen que fue una batalla pactada, porque Ayacucho, algo que llama la atención son esos 3,000 soldados que tenía de más el ejército realista de la Serna, ¿no? Pero pierde. Y echa la culpa, ¿cuántos soldados más quería la Serna para ganar a Sucre? ¿No? ¿Cuántos soldados más quería, no? Entonces, es todo lo que podemos ir viendo. El problema no era la cantidad, sino era esa cohesión estratégica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, queridos amigos, ya vamos a ir, vamos a hacer una conclusión. Nosotros estamos haciendo este live más en honor a la memoria del comandante Pedro de Olañeta, quien ha defendido el Imperio Español durante 15 años. Bueno, a ver, vamos a ver, creo que tenemos a Beth. Hola Beth, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya terminamos la grabación y empezamos la conversación. Estamos haciendo un video para YouTube. ¿Qué tal, Beth? A ver, te voy a aumentar el micrófono. Hola Beth, ¿qué te pareció? Bueno, queridos amigos, a ver, vamos a ir escuchando comentarios, se puedan comentar. Acá tenemos a Beth, a Julián. Bueno, tal vez alguna pregunta, alguna duda. No, saludamos a Bimi también. Bueno, aquí conociendo un poco nuestra historia. Bueno, les comento que hemos hecho este video a pedido de muchos. Estamos haciendo en la modalidad de YouTube. Vamos a pasar este video en YouTube. Pero lo que nosotros queremos, digamos, llegar a una conclusión de que la Real Audiencia de Charcas y lo que fue el virreinato del Perú, o en este caso Lima, hubo siempre una confrontación, ¿no? Siempre hubo intereses ya sea económicos, políticos, de decisión. Saludamos a Vimi, buenas noches, Vimi, ¿no? Entonces siempre ha habido esa pugna de poder. O sea, nunca hemos sido una taza de leche, ¿no? Nunca hemos estado, como muchos dicen, que hemos estado de la mano, estábamos juntitos, ¿no? Ha habido mucha, desde el momento de la creación de la Real Audiencia, hasta los últimos días del Imperio Español, confrontación, así como los veo pelear, los he visto pelear creo que estaba viendo un TikTok donde estaban discutiendo entre peruanos y bolivianos. Bueno, esa discusión se dio hasta los últimos días del Imperio Español, entre las peleas de la Serna y Olañeta, ¿no? El virrey la Serna, en vez de ir a pelear y recuperar o hacerlo corretear a San Martín, se preocupaba en mandar soldados y molestar a Olañeta, ¿no? Entonces, miren, es ilógico, ¿no es cierto? Hay cosas muy ilógicas que se tiene que ir investigando. Ahora, lo de bueno de ahora que se puede entrar a bibliotecas virtuales, hay libros, hay historias, hay, por ejemplo, relatos de los mismos soldados. Por ejemplo, hay un soldado Camba que va a relatar toda la historia.
porque las historias siempre la va a escribir el vencedor, siempre les va a escribir el vencedor, ¿no es cierto? Y lamentablemente los que han vencido, los de la República, que tienen un afán más en contra del Imperio Español, siempre van a hablar mal del Imperio Español, ¿no es cierto? Siempre van a hablar mal, que eran malos, que ha sido lo peor, pero para eso están los datos, ¿no? Si nosotros digamos, miren, lo hermoso que es, y eso no me va a dejar mentir Beth, lo hermoso que es la ciudad de La Plata, lo hermoso que es Potosí, La Paz, Cochabamba,